Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar aquí en Don Dinero acerca del negocio de los camiones, de los tractocamiones, de los autobuses. En lo que va del año hemos visto números positivos en lo que tiene que ver con el desempeño de estas unidades tan importantes para la producción, que son pues, camiones, autobuses, tractocamiones. Pero esto se debe a la baja base de comparación que hay en relación al 2020. Ya sabemos que en 2020 hubo una caída importante. Hasta agosto, el crecimiento acumulado de este rubro en cuanto a las ventas es del 42.7%. Todas las categorías subieron, los tractos, la carga, el autobús. Pero, como les digo, pues esto fue resultado de pues una comparación frente a un nivel muy bajo del 2020. De hecho, los últimos tiempos no han sido fáciles para la industria de los camiones. Desde el 2019 comenzó a aflojar el nivel de ventas. Y en esta ocasión, justamente para platicar de este tema, nos acompaña Miguel Elizalde. Él es el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores, Autobuses, Camiones y Tractocamiones, la ANPAC. Y bueno, pues vamos a platicar con él qué podemos esperar para el cierre del 2021, qué podemos esperar para el 2022, qué obstáculos hay que remover para que la actividad mejore. Y bueno, como todas las semanas, nos acompañará Claudia Angélica Rodríguez. Y bueno, muy ad hoc con el tema de los camiones y con lo que está sucediendo en el mercado. Bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar con ella acerca del consumo. Otra variable que desgraciadamente no camina. Recientemente se dieron a conocer datos del consumo y bueno, pues siguen todavía muy flojos a la mitad del año, igual que la inversión en general de la economía. Así que bueno, pues me parece que no hay buenas noticias en lo que tiene que ver con el desempeño del mercado interno. Lo invito a que se quede con nosotros. Don Dinero, con Alberto Aguilar. Bueno, ya está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez. Como le mencionaba, hoy vamos a platicar acerca del consumo, una variable que no ha caminado. Se acaban de dar a conocer las cifras a la primera mitad del año, no fueron precisamente halagüeñas. Y bueno, pues esto se explica debido al impacto que tuvo pues la pandemia, pero pues ya sabemos, hay una crisis, la actividad económica venía en decremento desde el 2019, 2020, y bueno, consecuentemente, pues esto generó el cierre de muchas empresas, se perdieron muchos empleos, y agregue el factor de la inflación, que obviamente también carcome mucho el poder de compra de las familias mexicanas. Y este es el tema, y está Claudia. Adelante, Claudia, me da mucho gusto saludarte. Pues sí, Alberto, un gusto, igual estar aquí contigo y con nuestros amigos de Don Dinero. Y pues sí, vamos a platicar hoy del consumo. En los últimos 2 meses, el consumo en nuestro país pues ha presentado una cierta desaceleración con respecto a lo que fue el primer semestre, en línea, obviamente, con lo esperado por muchos de los especialistas que señalan que el PIB tendría un crecimiento promedio en este 2021 del 6.3%, de acuerdo con BBVA Research, pero es sustentado básicamente en el crecimiento que ya vivimos en el primer semestre. Esta no es precisamente una muy buena noticia, pero bueno, desafortunadamente así es como lo están visualizando los expertos. Y de acuerdo con Banco Base y BBVA, en el segundo semestre, en términos generales, habrá una baja de la demanda interna, lo que se ha acrecentado debido a la tercera ola de contagios por esta nueva variante del coronavirus Delta. El indicador de consumo que recién se reveló indicó que en junio, en la comparación con respecto a mayo, hubo un retroceso del 0.78%. Se trata, por cierto, del primer retroceso mensual desde febrero, cuando recordaremos que se registraron las heladas en el norte del país, por ahí de febrero, que se extendieron desde Texas hasta el norte del país. Y además hubo un incremento también por esas fechas en los contagios del nuevo coronavirus, lo que afectó a la demanda interna del país. Para base, el crecimiento anual promedio del consumo privado será de un 9.8%, que bueno, vamos a decirlo abiertamente, no compensa para nada la caída del 11.8% que se sufrió en el 2020, cuando la pandemia pues estaba todavía al rojo vivo. Así que ahora la expectativa es que el consumo se recupere a sus niveles
máximos que tuvo en agosto del 2018 hasta el 2023. Así que el reto para el país, para el consumo, es bastante complicado, porque esto que implica, obviamente, la generación de menos empleos, una baja en el nivel de vida en términos generales para los mexicanos. Y bueno, cabe señalar que en estos retrocesos que estamos viviendo, por ejemplo, ni la temporada de verano fue suficiente para compensar la baja en servicios. Ahora bien, para BBVA Research, también es un hecho que ya se estableció un cambio en los hábitos de consumo de los mexicanos, por ejemplo, en las compras en línea. Estas sí llegaron ya para quedarse, se han duplicado desde que comenzó la pandemia y en este momento representa ya el 6% del gasto total. Así es de que ya los hicimos parte de nuestro día a día, las compras en línea, llegaron para quedarse. Por lo que hace la gasolina, señala que su consumo cayó en agosto y probablemente podamos ver un repunte en el consumo de la gasolina por el regreso a clases, pero está por verse debido justamente a lo que estamos viviendo por la pandemia del Delta, los contagios de la variante Delta del coronavirus. También señala que ya en estos últimos meses del año, el efecto de la reapertura de la economía, de acuerdo con Banco Base, pues se ha disminuido. Y, por ejemplo, algo que ocurrió y que llama la atención es que hoteles y restaurantes crecieron en junio, incluso a niveles pre-COVID, a niveles de la prepandemia. Pero para julio y agosto la caída fue realmente importante. Así es de que lo que nos espera para este segundo semestre, pues no es precisamente lo mejor. Obviamente la recuperación de la economía va a ser menos importante de lo que fue durante el primer semestre, Alberto, y bueno, pues obviamente eso pues va a complicar el avance para muchos negocios. Sí, bueno, pues la verdad es que en función de lo que mencionas, Claudia, pues sí, me llama la atención un tema, el pronóstico, la estimación que tiene BBVA del 6.3%. Supongo que pues la tendrían que haber modulado un poco, sobre todo porque pues el segundo semestre no se ve muy, digamos, muy halagüeño, de acuerdo a las últimas cifras de consumo, y pues en todo caso pensaría yo que a lo mejor habría estado más la actividad económica sobre 6, pero bueno, pues vamos a ver. Como quiera, son décimas, no cambiará demasiado el panorama después de la caída del 8.4% de la economía el año pasado, pues no hace gran diferencia, pero pues sí, la verdad es que el cierre del año, pues no creo que sea precisamente el mejor, lamentablemente. Bueno, pues muy bien, Claudia, te agradezco muchísimo, como siempre, muy interesante tu comentario. Gracias, por aquí nos vemos la próxima semana. Bueno, y si me permite, voy un corte muy rápido y regreso con la entrevista. Don Dinero, continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Don Dinero, regresamos. Bueno, estamos ya con el presidente ejecutivo de la ANPAC, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, Miguel Elizalde. Miguel, muchas gracias por la oportunidad de platicar en esta ocasión con nosotros, Miguel. No, al contrario, don Alberto, el placer es mío y muchas gracias de estar de nueva cuenta con ustedes. Miguel, pues hemos visto el desempeño, digamos, de las ventas de todo lo que son las unidades, tractocamiones, camiones, autobuses. Y bueno, digamos, las cifras no son tan malas cuando se ven, por ejemplo, los datos de agosto que recién se dieron a conocer, el acumulado trae pues un crecimiento importante, pero
Comentábamos, este es el tema de la base de comparación con la caída del 2020. ¿Cómo están viendo ustedes el desempeño de la actividad para, digamos, en lo que ha sido el año y cómo se ve para el final del año, Miguel? Así es, don Alberto. Efectivamente, las cifras son positivas porque hay que recordar que los meses de prácticamente abril, mayo del año pasado estuvieron paradas nuestras plantas, parada prácticamente la comercialización. Entonces vamos a tener cifras positivas, pues entre el 20 y 25% comparado el acumulado de este año respecto al año pasado. Pero si nos comparamos con la comercialización de vehículos pesados del año 2019 y 2018, cifras prepandemia, pues sí estamos todavía un 28% abajo. Es decir, estamos en recuperación, pero todavía no a los niveles de prepandemia. Entonces, sí es una situación complicada que la verdad habrá sectores muy específicos que puedan haber tenido un crecimiento, como lo es el sector de paquetería y mensajería. Pero hay otros sectores como el de pasaje, que por el distanciamiento social se reducen los aforos, se reduce la movilidad y es de los que más se ha impactado, tanto la renovación de autobuses foráneos como la renovación de autobuses urbanos. Yo diría que está a un nivel crítico. Muchas de las empresas de transporte urbano de pasajeros que no han tenido el aforo estimado, tienen una tarifa fija y están, digamos, en una situación complicada de supervivencia en la que hay que enfocar la atención y es un sector muy delicado, es un sector que atiende a gran parte de la población de un sector social muy relevante en el que no pudiera tal vez en un futuro renovar las flotas de autobuses urbanos precisamente por la afectación que se tiene en este momento con el impacto en emisiones, seguridad vial y ni se diga en la calidad del transporte de pasajeros urbanos que no tendrían un autobús, digamos, más limpio, más nuevo, con mayor confort y esto va a impactar a un nivel de la sociedad que mueve prácticamente 41% de los trabajadores y 27% de los estudiantes. No, pues terrible. ¿Y qué tanto, digamos, qué tan mal se han comportado las ventas de autos, digamos, de ese segmento de lo que tiene que ver con los autobuses en este año? Bueno, los autobuses, por ejemplo, los autobuses foráneos han tenido una caída de más del 45%. Entonces, sí es un impacto muy, muy severo y han tenido una caída considerable, especialmente los autobuses foráneos, porque son autobuses que se utilizan usualmente de turismo. Que se utilizan tal vez turismo de negocios, y tienes dos sectores, tanto el de ruta fija como el autobús foráneo o el autobús que se utiliza para precisamente viajes de turismo. Entonces, al verse impactado el turismo en México, indiscutiblemente se impacta la renovación de flota de los autobuses. Es un tema muy, muy delicado que conforme vayamos recuperando, digamos, la semaforización, creo que pudiera acercarse un poco más, impulsar la renovación de la flota de autobuses foráneos y de turismo. Igual en carga se ha visto impactado con cifras, digamos, positivas comparadas con el año pasado, pero negativas comparadas con años anteriores. Y aquí es donde se necesita, la verdad, digamos, una atención. Y quiero comentar, don Alberto, está ahorita, en estos días, en discusión, la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que habla esta ley precisamente de un fondo de recursos que se va a utilizar para impulsar la movilidad. Y tanto el transporte de pasajeros, transporte masivo de pasajeros y la logística y la carga está en los primeros 4 niveles de la pirámide de movilidad. Es decir, vemos una oportunidad muy grande en esta ley que se apruebe el fondo y que el fondo se pueda utilizar precisamente para renovar la flota vehicular que tiene una antigüedad de 19 años promedio. Tiene los vehículos de carga más de 19 años y los vehículos de pasaje 16 años y medio en promedio. Entonces, vemos una oportunidad en esta ley a través del fondo, de impulsar la movilidad
y si impulsa la renovación vehicular de una manera sustentable, pues reduces emisiones, mejora seguridad vial y, por supuesto, la calidad de los usuarios. Miguel, qué bueno que tocaste ese tema, justamente te lo iba a preguntar y te iba a preguntar cuál es la ruta crítica para pues esta ley que se está, está en el Congreso. ¿Cuáles serían, digamos, los tiempos para poder tener una noticia relacionada con esta ley? Bueno, entendemos que la ley tendría que continuar. Ahorita la iniciativa parte del Senado de la República. La ley se basa mucho en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, la SEDATU. Entonces, entendemos que va a haber un fuerte trabajo tanto por el Poder Ejecutivo, pero se tiene que obviamente aprobar en términos legislativos. Entonces, primero diría yo que todo el mes de septiembre va a estar grupos de trabajo. Nosotros como APAC hemos tenido acercamientos ya con varios senadores para sensibilizar y ver áreas de oportunidad en esta ley, y posiblemente lo más probable es que obviamente en este segundo semestre del año podamos contar con una ley, que es lo que nosotros impulsamos, precisamente el tema del fondo que puede utilizarse para renovación vehicular. Impulsamos también que se ponga en el nivel adecuado la importancia de la logística en la pirámide de movilidad, porque normalmente aparece en un quinto nivel, normalmente aparece en un cuarto nivel y aquí lo ponen en un quinto nivel. Creemos que la logística ahorita atendiendo todo lo que estamos viendo son los que transportan oxígeno, alimentos, medicinas, sí, que quede ubicado en el nivel que le corresponde por lo general en las pirámides de movilidad. Y hay otras variables también de la ley que se impulsan, la información estadística y otros ejemplos sobre la responsabilidad en caso de algún accidente. Vemos una oportunidad enorme de impulsar la movilidad, la seguridad vial y dentro de esto obviamente la renovación vehicular. Perfecto. Miguel, si me permites, vamos a un corte y seguimos platicando. Don Dinero, continuamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Don Dinero, regresamos. Bueno, estamos platicando con Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la ANPAC. Estamos platicando de esta ley tan interesante que está en el Senado de la República, la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Y pues nos platicaba Miguel de un fondo que se está constituyendo precisamente para la renovación. Digamos, ¿quién conformaría este fondo, Miguel, para que nos des un poco más de detalles de esta ley tan importante y sobre todo este fondo que podría mejorar, digamos, el acceso a nuevas unidades y la mejora de la antigüedad de nuestro parque vehicular? Muy importante la pregunta, Alberto, porque el fondo entendemos nosotros que viene a apoyar la movilidad y la seguridad vial. Entonces, don Alberto, si el fondo va ligado a la pirámide de movilidad y seguridad vial, es decir, primer lugar es el peatón, segundo lugar el ciclista, tercer lugar transporte masivo, en este caso ponen en quinto lugar a la logística y carga. Por eso nosotros, si toda la definición de políticas públicas de movilidad y seguridad vial va a ir ligado a la pirámide y también la utilización de los recursos del fondo van ligados a esta pirámide, queremos que la carga y logística quede ubicado como aparece en la mayoría de las pirámides de movilidad en un cuarto nivel. Por supuesto que el peatón y el ciclista son prioritarios, pero el transporte masivo y usualmente sigue el nivel de carga. Entonces, ¿quiénes participan? La ley menciona a la SEDATU, hace mención de algunas otras secretarías. Por ejemplo, nosotros vemos muy importante que participe la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía, si bien recordamos, SECOFI en su momento emitió las normas de cinturones, normas de llantas. La Secretaría de Economía emite la norma de dispositivos
de seguridad de vehículos ligeros. Nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Economía en una norma de dispositivos de seguridad de vehículos pesados. Creemos que debe de venir, digamos, en la estructura formal del órgano rector que va a coordinar todos estos esfuerzos de movilidad, que tiene que estar la Secretaría de Economía, y ya se menciona la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, repito, SEDATU, y otro tipo de secretarías de seguridad pública que son importantísimas. Entonces, la participación de la Secretaría de Economía, nosotros creemos que debe ser muy, muy importante, que debe estar incluida, porque se va a tomar este órgano rector de la movilidad en el país y va a coordinar todos los esfuerzos de impulsar una política pública de movilidad tanto a nivel federal como a nivel local, inclusive a nivel municipal. Entonces van a poner, digamos, el marco rector, y creemos que tiene que ser desde un punto de vista integral, donde la Secretaría de Economía debe ser fundamental, aparte de que es la Dirección General de Normas, depende de la Secretaría de Economía, tiene la Secretaría de Economía normas de vehiculares muy importantes. ¿Y los recursos de dónde provendrían? Yo creo que ese es el gran tema del tema de los recursos, porque hay lo que hemos platicado con varios senadores, todo el mundo está de acuerdo, sabemos que los recursos están limitados. Yo creo que esta ley puede regir los próximos 5, 10, 15, 20 años. Yo haría un llamado a todo el Poder Legislativo, que si no se tienen tal vez los recursos, yo creo que es preferible que se forme el fondo, se coloquen los recursos que sean posibles y en un determinado momento que se puedan inyectar más recursos. Entendemos que estos recursos tendrían que provenir del presupuesto de egresos, y tal vez ahorita no está dentro de las prioridades que se tienen en esta administración, pero que no sea ese un pretexto para eliminar el fondo. Ajá. Entonces, que preferimos que se cree el fondo, tal vez no con los recursos ideales, y en un futuro, en la manera de lo posible, se inyecten los recursos a este fondo que va a impulsar la movilidad, y que la movilidad no solo sea para banquetas y ciclopistas, sino que también para la movilidad del sector. Recordemos, repito, 41% de los trabajadores se mueven en autobús, 27% de los estudiantes, 83% de la carga y 96% de los pasajeros entre entidades federativas. Es decir, la mayor parte de la movilidad sería en ciertas distancias, obviamente en vehículos de transporte masivo de pasajeros y la logística. Y esto impacta el sector transporte hasta 2,5 millones de empleos y hasta el 6% del Producto Interno Bruto. Entonces es un pilar de la economía, sí, donde nosotros como fabricantes de vehículos pesados proveemos estos vehículos. Ahora, Miguel, nos hablabas de que, pues, con todo y que las cifras van a ser positivas en cuanto a ventas el 2020, estarán por abajo en un 28% de los años 2019, 2018, ¿verdad? Sí. ¿Qué hacer? ¿Qué otras medidas se requieren para que nuestra industria tan importante, esta que genera pues esos 2 millones de empleos, esta que aporta el 6% del PIB, pues vuelva a tener un dinamismo importante y mejore, digamos, la calidad del transporte tan importante para los mexicanos, Miguel? Mira, un tema muy relevante, porque nuestra proyección de vehículos pesados, usualmente andamos en los 40,000 unidades. La demanda potencial, por un estudio de la UNAM que hicimos con la Facultad de Economía, con nuestros amigos de AMDA, nos da una demanda potencial de casi 67,000 vehículos pesados al año. Ahorita en pandemia, vamos a cerrar el año entre 30,000, 32,000 vehículos, muy por debajo de los promedios de años anteriores, y ni se diga casi a la mitad de la demanda potencial. ¿Qué se necesitan? Hemos dicho, son 5 puntos. Incentivos verdes o, digamos, fomentar las nuevas tecnologías con el uso precisamente de inyectarles recursos. Por eso la importancia del fondo. Uh-huh. Financiamiento, que también recae esto en el fondo. Existen programas de financiamiento, pero pueden mejorarse y ampliarse mucho más.
profesionalización, no me refiero a manejar el camión, me refiero a cómo manejar el negocio que sea rentable para el micro y pequeño empresario, y actualización del marco regulatorio y supervisión del marco regulatorio. Si vas a sacar un vehículo obsoleto de la carretera, que sería la supervisión, bueno, dale una salida digna con un incentivo, financiamiento y profesionalización. Si no, vas a impactar al patrimonio de una familia. Recordemos que de las 140,000 empresas de autotransporte federal registradas en SCT, más del 80% son micros y pequeños empresarios del autotransporte, que son precisamente a los que hay que impulsar con este fondo que se promueve en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Bueno, Miguel, siempre un privilegio poder platicar contigo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Al contrario, don Alberto, un gusto estar con usted. Muchas gracias, Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, LAMPAC. Amigos, nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Lo invito a que lo haga la próxima semana. Aquí estaremos, como siempre, al pie del cañón. Que la pase bien.